Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este caso, el día de hoy hablaremos acerca de el método Flanders. Si son de aquellas personas que solamente por el apellido lo están asociando a un personaje de Los Simpson llamado Ned Flanders, pues bueno, yo les hago la invitación a que se queden a aprender un poco más acerca de este método de enseñanza. Adelante. Bueno, primero que nada vamos a empezar por el desbordamiento de qué es. Bueno, este más que nada se presenta en algunas técnicas que favorecen a los docentes, ya sean profesores de influencia directa o indirecta, a la que permite que el alumno procese información y construya sus aprendizajes. Bueno, frecuentemente el profesor hace preguntas y el alumno responde. Ocurre que esta respuesta le está indicando algo al profesor respecto al estudiante y sobre la base de lo que éste aprende. Le responde al alumno de alguna manera. Se consideran 10 categorías de tácticas verbales que observó el autor que ocurren en las aulas. 7 de ellas describen la conversación del profesor, 2 se describe la conversación del estudiante y una en la que se refiere a las pausas, periodos cortos de silencio y ruido confuso. A continuación presentaremos un pequeño esquema de este tipo de categorías. Y bueno, tenemos aquí la categoría para el análisis de interacción. El primer punto viene dado de donde habla el profesor, es decir, la influencia es indirecta. Como punto número 1 tenemos el aceptar sentimiento. ¿Qué es esto? Bueno, pues acepta, clarifica el sentimiento de los alumnos de una manera directa. Estos pueden ser a la vez positivos o negativos. En el punto número 2 tenemos elogia o anima, es decir, elogia o anima la conducta o acción del estudiante, juegos que relajan la atención. Además de ello, también podría entrar realizar un poco de actividad de respiración profunda para la relajación de toda la clase. Para el punto número 3 tenemos que acepta o usa ideas del estudiante, clasifica, construye o desarrolla ideas sugeridas por un estudiante trayendo más de sus propias ideas. El punto número 4 nos dice, hace preguntas, es decir, pregunta acerca de contenidos, procedimientos para que el alumno conteste. Para el punto número 5 todavía tenemos aquella categoría donde habla el profesor. Es decir, en este caso ahora la influencia va a ser directa. Y resaltando el número 5 nos dice que la quinta es donde recita. Es decir, habla de hechos y de opiniones acerca de algún contenido o procedimiento expresando sus propias ideas. Y aquí tenemos la categoría número 6, que no es otra cosa que aquella donde él da direcciones, es decir, dirige, comanda, da órdenes para que el estudiante cumpla. Ahora tenemos la categoría número 7, la cual nos dice que critica o justifica autoridad, es decir, intenta cambiar la conducta del alumno de no aceptable, sacando a alguien, explicando por qué el profesor está haciendo algo. Y así pasamos a la categoría 8, que en esta ya se subdivide donde habla el estudiante. Para la 8 nos dice que habla el estudiante guión responde. Es decir, el estudiante tiene una respuesta predecible para el profesor. Al mismo tiempo nos lleva a la categoría 9, la cual nos dice habla el estudiante guión iniciación. Es decir, habla el estudiante, inicia la conversación. Puede haber desplazamiento de la categoría 8 a la 9 cuando el alumno introduce sus propias ideas. Y por último tenemos la última categoría. Esta se cataloga como silencio o confusión, es decir, pausas o periodos cortos de confusión en donde el observador no puede entender comunicación o la comunicación.
Seguido de ello, se nos presentan las tácticas de interacción verbal que favorecen la influencia indirecta. En este caso, la primera de ellas es la extensión. Nos dice que un profesor que utiliza la táctica de extender le pide al estudiante que amplíe la respuesta que él da. La siguiente táctica que tenemos es la clarificación. Bueno, esta táctica es utilizada cuando la respuesta del estudiante es incompleta, poco clara, confusa, ilógica o al mismo tiempo tonta. La siguiente táctica que encontramos es la justificación. Dice así: esta táctica se utiliza cuando el profesor quiere que el estudiante apoye su respuesta. Seguido de ello encontramos a redirección, que no es otra cosa que cuando se redirige, es decir, se desea saber qué piensan otros estudiantes. Y la última táctica que tenemos aquí es el elogio, es decir, es una táctica de cierre una vez que se concluya la discusión de un tópico dentro del tema. Y bueno, este tipo de método no es perfecto. Algunas limitaciones dentro de ello son asociaciones débiles, es decir, entre estas se encuentran las reflexiones de los autores sobre futuras aplicaciones de dicho método. Otra de ellas es la falta de participación, es decir, diferentes experiencias de exposición y distintas tasas de participación. También dentro de lo esperado, se espera encontrar roles diferentes con respecto a las diferencias entre maestros, dado el caso de edad, sexo, experiencia en la docencia, etc. Y esto afecta la interacción con los niños cuando este método es aplicado a nivel primaria. Recordemos que el método de Flanders sirve desde nivel primaria hasta nivel superior, ¿correcto? Y bueno, eso sería todo en cuanto al método de Flanders. Espero que les haya agradado y espero que les haya gustado y aclarado un poco más el panorama respecto a este método, ¿correcto? Gracias por su atención y les deseo muy buena tarde. Hasta pronto. Adiós.